Este cuarto y último punto a tratar del tema 1 presenta de forma detallada el funcionamiento y principio de operación de los variadores de velocidad. Tipos de variadores de velocidad para motores. Como se ha dicho en las diapositivas anteriores, los motores asíncronos trifásicos de jaula de ardilla, al ser alimentados por la red eléctrica, tienen aceleración no controlada hasta alcanzar su velocidad y potencia máxima de acuerdo a la carga asociada al eje. Durante este arranque no controlado, el motor puede alcanzar hasta 7 veces su corriente nominal. Por lo anterior, el componente mecánico de la máquina que tiene asociado el motor puede sufrir esfuerzos y estrés que afectarían la integridad del sistema, provocando posibles rupturas o daños debido al esfuerzo generado por un torque fuerte al inicio de funcionamiento del sistema. Muchas de las aplicaciones presentadas en la primera parte de esta presentación requieren que la velocidad del motor sea variable en función de la operación del proceso. Existen diferentes sistemas de variación de velocidad, desde variadores mecánicos compuestos por poleas o cajas de piñones. Asimismo, se puede variar la velocidad del motor por medio de sistemas hidráulicos o embragues electromagnéticos. Los variadores mecánicos de velocidad por poleas ajustables son muy similar al engranaje de cambio de marcha empleado en las bicicletas de carreras. La velocidad se modifica ajustando la relación entre el diámetro de la polea impulsora y el de la polea impulsada. Este dispositivo está insertado entre el motor de velocidad fija y el eje de la máquina accionada. Los variadores mecánicos de velocidad son usados en algunas aplicaciones debido a su simplicidad y bajo costo. Sin embargo, no resultan muy eficientes ni fiables y el rango de velocidad es limitado. Los variadores hidráulicos suelen elegirse para aplicaciones de accionamiento de cintas transportadoras, debido a su inherente capacidad de arranque suave. En los sistemas hidráulicos, el motor o el acoplamiento son controlados por la presión de aceite en lugar de por un campo magnético, y son la regulación de la presión y el control de caudal lo que permiten conseguir un arranque progresivo y un control de velocidad. Los variadores hidráulicos también tienden a ser más eficientes que los eléctricos en sistemas que requieran un elevado par en espacio reducido. Los variadores de corriente de Foucault son uno de los variadores de velocidad eléctricos más antiguos y sencillos. Han sido utilizados en aplicaciones industriales durante más de 50 años. Con una disposición similar a la de los acoplamientos hidráulicos, los acoplamientos de corrientes de Foucault suelen montarse directamente en la brida de un motor de inducción tipo jaula de ardilla estándar entre el motor y la carga impulsada. Usando los principios de inducción electromagnética, el par se transfiere desde un tambor rotativo montado sobre el eje de un motor eléctrico a velocidad fija, pasando a través de la capa de aire hasta un tambor y eje de salida, que está acoplado a la carga impulsada. La velocidad del eje de salida depende del deslizamiento entre los tambores de entrada y de salida, que está controlado por la intensidad del campo magnético. El sistema Barr-Lennard consta de un motor trifásico de inducción de corriente alterna con velocidad fija que impulsa un generador de corriente continua excitado de forma independiente, que a su vez suministra un voltaje variable a un motor de corriente continua de excitación en paralelo. Por lo tanto, se trata esencialmente de un variador de velocidad de corriente continua, una estructura compleja que ha sido sustituida en la mayoría de los casos por dispositivos electrónicos como el variador electrónico de velocidad. A pesar de las alternativas mencionadas, los variadores electrónicos de frecuencia o variadores de velocidad son preferidos por su simplicidad, fácil operación y mantenimiento. Los variadores de velocidad son equipos electrónicos con componentes de electrónica de potencia que se alimentan de la red trifásica. Tienen la capacidad de modificar la tensión y la frecuencia fija de la red para alimentar el motor y de este modo controlar la velocidad, torque y sentido de giro. Otros nombres que puede recibir este tipo de equipo son variador electrónico de frecuencia, variador de frecuencia o drive AC. El diagrama muestra la instalación típica de un variador. Aguas arriba se instala el disyuntor de seccionamiento y aguas abajo el motor asíncrono. Ventajas técnicas y económicas de los variadores de velocidad.
De acuerdo con lo que hemos dicho con anterioridad, cabe resaltar que entre las ventajas de usar variadores de velocidad podemos mencionar las siguientes. El uso de variadores de velocidad propende por reducir el desgaste de las partes mecánicas de una máquina. Asimismo, reduce significativamente la demanda de corriente en el arranque de los motores, representando un ahorro energético importante. También permite realizar una mejor protección, mejor control del motor, alargando su vida útil. Arquitectura de los variadores de velocidad. Un variador de velocidad se compone de forma general de dos etapas principales. La primera etapa corresponde al convertidor, que toma la energía de la red trifásica a tensión y frecuencia constante para entregar una señal de tensión de corriente directa. La segunda etapa corresponde al inversor, que toma la señal del bus DC para alimentar el motor con una tensión y frecuencia variable. En este diagrama electrónico se puede observar con mayor detalle las etapas de un variador de velocidad. La red trifásica de alimentación es conectada al puente rectificador, el cual se compone por diodos u otro tipo de semiconductor como los SCRs. La salida del puente rectificador alimenta el bus DC. En esta imagen se puede observar cómo las tres fases de entrada son rectificadas y convertidas en tensión de corriente directa con un ligero rizado. Esta tensión es conducida al bus DC. El bus DC es un arreglo de condensadores de alta capacidad que almacena la energía para entregarla al inversor. El valor de la tensión DC es aproximadamente 1.35 veces la tensión entre líneas de alimentación trifásica. El valor de la tensión en el bus DC es de aproximadamente 650 voltios. Arquitectura del puente ondulador. En este diagrama se puede observar con mayor detalle la etapa del inversor de un variador de velocidad. El inversor tiene asociada una etapa de control que realiza la conmutación de los semiconductores de potencia para obtener las señales de tensión y frecuencia variable. Esta etapa de control utiliza los parámetros del motor y las variables de operación para ejecutar un algoritmo de control vectorial de flujo. De este modo, realiza un control preciso del flujo magnético del motor, manteniéndolo en el set point o punto de operación. La etapa de control también incorpora algoritmos que, de acuerdo a las variables de operación del motor, permiten protegerlo, evitando que éste sobrepase sus límites nominales de forma inapropiada. Los semiconductores del inversor, también llamado puente ondulador, pueden ser tiristores, transistores bipolares, MOSFETs o IGBTs. El esquema del inversor mostrado en la figura se compone de 6 IGBT, 2 para cada fase. Los IGBT, transistores bipolares de compuerta aislada, por su sigla en inglés, tienen capacidad de conmutar a alta velocidad, realizando cambio de estado en tan solo 500 nanosegundos. Esta conmutación se logra aplicando el gate tensiones DC entre más 15 y menos 15 voltios para abrir o cerrar el paso de corriente entre el colector y el emisor respectivamente. La técnica de inversión de tensión DC a tensión alterna para obtener una forma de onda senoidal se denomina modulación por ancho de pulso o PWM. Para representar el concepto de modulación por ancho de pulso, en el siguiente ejemplo, una fase de las tres fases de salida es usada para mostrar cómo se crea la señal AC. Los interruptores del circuito representan los IGBT. El voltaje que alterna entre positivo y negativo es generado mediante la apertura y cierre de los interruptores en una secuencia específica. Por ejemplo, durante los pasos 1 y 2, A+ y B- están cerrados. La salida de tensión entre A+ y B+ es positiva. Durante el paso 3, A+ y B+ están cerrados. La diferencia de potencial entre A y B es 0, por lo tanto la salida de tensión es 0. Durante el paso 4,
A- y B+ están cerrados. La salida de voltaje entre A y B es negativa. El voltaje es dependiente en el valor de voltaje de C y la frecuencia es dependiente de la velocidad de conmutación. Una onda seno AC ha sido añadida a la salida AB para mostrar cómo la señal AC es simulada. Modulación por ancho de pulso, PWM. La modulación por ancho de pulsos, o PWM, consiste en generar pulsos de ancho proporcional a la amplitud de una señal de referencia o moduladora. Esta señal moduladora es una señal sinusoidal que se compara con una señal portadora triangular. Los puntos de intersección establecen el instante en que ocurren los flancos de subida y bajada de los pulsos. Esta señal pulsante contiene toda la información sobre la onda moduladora, tanto amplitud y frecuencia, con el propósito de transmitir estas características a los devanados del motor, reproduciendo los pulsos por medio de los IGBT y el bus DC. Comparación de métodos de arranque. En esta tabla podemos comparar los métodos de arranque de variadores de velocidad que hemos presentado: directo en línea, estrella triángulo, arrancador suave y variador de velocidad. Entre las ventajas que podemos identificar, los variadores de velocidad permiten hacer control de velocidad y par del motor. Preserva la eficiencia de engranajes y correas acopladas al sistema mecánico del motor. A diferencia del arranque directo en línea, reduce la corriente de entrada. El variador de velocidad permite hacer una protección del motor gracias a los algoritmos que se pueden programar en él, evitando que el motor sobrepase sus límites. Criterios de selección de variadores de velocidad. Para definir el equipo más adecuado para resolver una aplicación de variación de velocidad, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos. Tipo de carga. Se debe definir si se requiere par constante, par variable, potencia constante o cargas por impulsos. Tipo de motor. Se debe establecer la corriente y potencia nominal, factor de servicio y rango de voltaje. Entre los rangos de funcionamiento se debe determinar las velocidades máximas y mínimas, verificando la necesidad de ventilación forzada del motor. Par en el arranque. Se debe verificar que no supere los permitidos por el variador. Si supera el 170% del par nominal, es conveniente sobredimensionar el variador. Frenado regenerativo. Para las cargas con gran inercia, ciclos rápidos y movimientos verticales se requiere una resistencia de frenado exterior. Condiciones ambientales. Se deben evaluar la temperatura ambiente, humedad, altura, tipo de gabinete y ventilación. Aplicación multimotor. Se debe prever una protección térmica individual para cada motor. La suma de las potencias de todos los motores será la nominal del variador. Consideraciones de la red. Se deben evaluar y hacer un estudio de calidad de energía para determinar si hay microinterrupciones, fluctuaciones de tensión, armónicos, factor de potencia, corriente de línea disponible o si se requiere instalar transformadores de aislamiento. Consideraciones de la aplicación. Asimismo, se debe evaluar la protección del motor para sobretemperatura o sobrecarga, establecer si se requiere contactor de aislación, bypass, rearranque automático o control automático de velocidad. Aplicaciones especiales. Es importante determinar la compatibilidad electromagnética, el ruido audible del motor, bombeo de ventiladores y sopladores, izaje y motores en paralelo.
Instalación de variadores de velocidad. Los siguientes elementos son los mínimos necesarios para realizar la instalación de un variador de velocidad. Contactor de línea. Este elemento garantiza un seccionamiento automático del circuito en caso de una emergencia o en paradas por fallas. También llamado guardamotor, facilita las tareas de puesta en marcha y mantenimiento. La selección es función de la potencia nominal y de la corriente nominal del motor en servicio. Inductancia de línea. Estas inductancias permiten garantizar una mejor protección contra las sobretensiones de red y reducir el índice de armónicos de corriente que produce el variador, mejorando a la vez la distorsión de la tensión en el punto de conexión. Esta reducción de armónicos determina una disminución del valor RMS de corriente tomado de la fuente de alimentación y una reducción del valor RMS de corriente tomado por los componentes de la etapa de entrada del inversor. La utilización de inductancias de línea está especialmente recomendada en casos en donde la red es muy perturbada por otros receptores, parásitos y sobretensiones. Cuando la red de alimentación tiene un desequilibrio de tensión entre fases mayor al 1.8% de la tensión nominal, o cuando en la misma línea de instalación hay un número elevado de convertidores de frecuencia. Celda de instalación. La ubicación de los ventiladores que ingresan aire fresco a la envolvente deben estar ubicados siempre debajo del variador. Asimismo, se debe verificar que el caudal del ventilador sea el mínimo sugerido por el fabricante. Este debe ser de acuerdo al calor disipado por el equipo a potencia nominal según la especificación. La ubicación de las rejillas de ventilación que permiten la evacuación de aire caliente generado por la disipación térmica del equipo de la celda de instalación debe estar sobre el variador. De este modo, se garantiza una circulación de aire fresco para mantener una temperatura de operación dentro de los límites permitidos. Inductancia motor. Depende del tipo de variador y longitud del cable. Permite minimizar los efectos de las ondas reflejos que generan sobretensiones en el motor que pueden dañar el aislamiento. Usualmente se instala para motores cuya longitud del cable se encuentra entre los 50 y 150 metros. Configuración de parámetros en variadores de velocidad. En la programación del variador de velocidad se deben considerar datos del motor. Estos los encontramos en la placa característica del motor, como son tensión, frecuencia, revoluciones por minuto y ángulo phi. Asimismo, para la operación de la aplicación y dependiendo del tipo, se deben configurar las rampas de aceleración y deceleración, la velocidad mínima y máxima, el tipo de protección térmica, el tipo de parada y el tipo de control motor.